Vamos a invitar al escenario a que vengan a disertar con nosotros a Juan Carlos Alac, profesor titular de Economía Internacional y director de la Maestría en Economía, y a Andrés López, profesor titular de Desarrollo Económico y el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política del IEP, de la Facultad de Económicas de la UBA y del CONICET. Muchas gracias de nuevo. Tengo que cambiar el chip un segundo porque hasta hace un minuto estaba tratando de ver si la gente se sentaba o no y si el catering, etcétera. Pero bueno, capaz cambiamos un poco el mood de la conversación porque hemos tenido un interesantísimo panel de empresarios y ahora venimos nosotros dos a aburrir con cuestiones más académicas, pero vamos a intentar que esto justamente no sea un mensaje académico, porque si no hubiéramos hecho otra reunión. Y como esto que vamos a mostrar con Juan Carlos, que como dijo Julián, es parte de un proyecto del cual esta reunión es apenas un hito, se vincula con las experiencias empresariales que estuvimos viendo. Y es discutir sobre esto que decimos una Argentina productiva posible y que vaya más allá de lo que se habla en la discusión pública sobre el tema de Argentina productiva y exportadora, que es vaca muerta, la minería, etcétera, contra lo cual no tenemos nada, ¿no? Este proyecto no parte de la idea de que hay un problema con exportar minería o petróleo, todo lo contrario, es bienvenido. La pregunta es si eso solo es un camino para el desarrollo de la Argentina. Y cuando uno plantea que hay una Argentina productiva posible, la ventaja es que tenemos, como vimos, empresarios, y Juan Carlos va a mostrar que hay muchos más, que ya están produciendo y exportando otro tipo de bienes que no se oponen ni se contraponen con las oportunidades de los recursos extractivos, sino que complementan y ayudan a diversificar la estructura productiva y exportadora de la Argentina. Y por lo tanto, esto abre una agenda de políticas diferente, creemos nosotros. Hoy no queremos discutir sobre políticas, aunque al final vamos a tener un panel de tomadores de decisión, pero lo que queremos es mostrar algunas experiencias de otros países y que en Argentina existe el potencial concreto para seguir ese camino. Cuando nosotros miramos desde la posguerra hasta acá, muy pocas economías del mundo han logrado converger a los estándares de vida del mundo desarrollado. Todas las conocemos, algunos países asiáticos, algunos países del este europeo, algunos países de la periferia europea, ninguno de América Latina. Todos estos casos, y ahora les voy a mostrar esto, muestran, acá hay dos barras. Los periodos son distintos porque corresponden en cada país al periodo en que esos países tuvieron lo que nosotros llamamos un catch-up, un periodo de convergencia rápida hacia la frontera de ingresos del mundo. La barra verde muestra cuánto crecieron las exportaciones en ese mismo periodo. Por ejemplo, entonces podemos ver que en Japón, entre 1955 y el 73, cuando fue el milagro económico de aquel país, el PBI creció 8% anual, la Sexpo al 12%. Ven que la barra verde es sistemáticamente más alta que el azul. A esto la literatura en algún momento lo llamó export-led growth, ¿no? Crecimiento guiado por las exportaciones. Pero no necesitan comprarme que hay un crecimiento guiado por las exportaciones, sino simplemente dos cosas. Primero, que cuando los países crecen necesitan importar más. Insumos, bienes de capital, etcétera, y para exportar más hay que exportar más. Segundo, que exportar complementa la escala del mercado interno y permite que empresas de países que no tienen un tamaño como China, aunque China también exporta un montón, por supuesto, mejoren escala, reduzcan costos, mejoren eficiencia y aparte aprendan, porque cuando las empresas exportan, como vimos en los paneles anteriores, también aprenden, se ponen en contacto con clientes que tienen otras exigencias, otras demandas, etc. O sea que hay un cambio estructural. Estas economías, como vamos a ver enseguida, no solo aumentaron las exportaciones, sino que también hicieron un cambio estructural hacia actividades más complejas, de mayor nivel de productividad, que traccionó a esas economías hacia la frontera de ingresos. Veamos hoy qué exportan los países, ¿no? Primero las regiones. Esta es la estructura del comercio mundial en 2023, bienes y servicios. La barra azul
la parte azul de la barra más intensa es la proporción de manufacturas en las exportaciones de cada una de esas regiones. La barra celeste es la participación en las exportaciones de servicios y las barras verdes son la participación de las exportaciones de productos agropecuarios, minerales y metales y combustibles. Bueno, miren Europa, América del Norte y Asia Oriental, ¿no? Que están en la parte inferior del gráfico. Por ejemplo, las exportaciones de los países de Asia Oriental se componen en un 68% de manufacturas. En el caso de Europa y América del Norte, 49 y 41%. Es decir, que esos países siguen exportando manufacturas y son países de altos ingresos o de muy alto crecimiento como Asia Oriental. Europa y América del Norte le adicionan servicios, que buena parte son los que llamamos servicios basados en conocimiento, software, etcétera, el cual vimos los ejemplos de Baufes y Globan, por ejemplo, ahora, y antes el de EI. Y esos servicios son claramente claves también para la productividad y el crecimiento de las economías. En cambio, miremos qué exporta América del Sur. América del Sur exporta un 75%, un 70% de productos agropecuarios, combustibles y minerales. Es decir, que el 70% de las exportaciones de América del Sur se componen de recursos que llamamos naturales. Y en África es un poco parecido, ¿no? Un poco menos, pero también superior al 60%. Es decir, que hay un claro contraste en las especializaciones de los países. Vamos ahora a mirarlo a nivel país. Acá hay tres gráficos que pueden sonar confusos, pero se los trato de explicar de manera sencilla. En los tres gráficos, en el eje horizontal está el PBI per cápita de los países en paridad de poder adquisitivo, lo cual nos permite comparar niveles de ingresos. Y en el eje vertical hay tres medidas diferentes de composición de las exportaciones. Una es lo que llamamos el índice de complejidad económica, que desarrollaron dos conocidos investigadores, Ricardo Hausmann y César Hidalgo, hace mucho tiempo. El segundo es el índice de diversificación exportadora, es decir, cuán diversificada está la canasta exportadora de esos países. La inversa de esto, por supuesto, es que cuanto menos diversificada está, más depende de pocos productos, la canasta exportadora. Y la tercera es la participación de bienes diferenciados en las exportaciones. ¿Qué son bienes diferenciados? Bueno, cuando uno habla de commodity, habla de un bien indiferenciado. Por oposición, un bien diferenciado es algo que comanda un valor diferencial por calidad, por diseño, por innovación, por confiabilidad, prestaciones o por lo que fuera. Bueno, como ven, hay una relación sistemática entre las tres medidas de sofisticación de las exportaciones, si queremos poner ese nombre, y el nivel de ingresos de los países. No estamos hablando acá de causalidad, ¿no? Si hay colegas van a decir, no, pero mostrame que una cosa... No estamos diciendo que una cosa causa la otra, tal vez se causa mutuamente, tal vez hay un tercer factor que explica esa correlación. El asunto es que los países más ricos tienden a exportar bienes más complejos, diferenciados y tener canastas exportadoras más diversificadas. De paso, veamos que Argentina está debajo, ¿no?, de la línea que le correspondería, comillas, ¿no?, según su nivel de ingreso per cápita en los tres indicadores. Ahora, alguien dirá, che, pero hay países que son ricos y no exportan esos bienes. Y son esos cuatro: Australia, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda. Como Argentina también están por debajo, ¿no?, de la línea de regresión. Y en particular Australia y Noruega están bastante por debajo. Son mucho más ricos de lo que les correspondería, comillas, según su nivel de sofisticación exportadora, lo cual significa que han logrado ser ricos exportando otras cosas. Y ya sabemos que exportan esos países. Básicamente minería en Australia, básicamente petróleo en Noruega. Ahora, ¿podemos nosotros aspirar a ser tan ricos como Australia y Noruega con nuestros recursos naturales? Bueno, la respuesta es no. Tal vez algunos han leído, porque tuvimos suerte que se hizo bastante viral, una nota que escribimos con Juan Carlos en La Nación y apareció este mismo gráfico. Les cuento cómo es este gráfico. Este gráfico mide las exportaciones de recursos naturales per cápita en el año 2023 en distintos países de América Latina, del mundo desarrollado y del mundo árabe, ¿no? Tuvimos bastante cuidado. Estos son recursos naturales estrictamente commodities, ¿no? Por ejemplo, el vino no está acá, ¿no? Digo, no están las golosinas de Arco, no están los chocolates. Esto es recurso, es el commodity. Pueden ser agropecuarios, o pueden ser minerales, o pueden ser energéticos o forestales. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto exporta Noruega per cápita de recursos naturales? Pues $30.000 por año. ¿Cuánto exporta Australia? Exporta $13.000 por año. ¿Cuánto exporta Canadá? $7.300 por año. ¿Cuánto exporta la Argentina? 1.100, 1.200. 60.000 dividido 50 millones.
Si agarramos las expectativas que hoy existen sobre exportación de vaca muerta y minería de acá a 5 años, 2030, ¿cuánto agregamos? Llegamos a $2.000 per cápita. Si dijéramos en 2035, volvemos a tener otros $40.000 millones adicionales de vaca muerta y la minería. Es decir, sumamos 80.000 millones más a las exportaciones y llegaríamos cerca de 3.000, un poco menos de $3.000 per cápita. Todavía estaríamos abajo de Chile. Y todo esto asumiendo proyecciones bastante optimistas que pueden depender, como todos sabemos, de escenarios de precios y un montón de otras cosas, ¿no? Es decir que nuestro punto de partida es bienvenidos los recursos naturales, con eso no vamos a hacer ni Noruega ni Australia, ni siquiera tampoco Canadá, que tiene $7.000 de ingresos de exportaciones per cápita. Hay otro grupo de países que nos parece interesante mencionar brevemente. Fíjense nomás los que están, para no complicarla, en el gráfico de bienes diferenciados. Ahí ven que hay países que son relativamente pobres o de ingresos medios y exportan un montón de bienes diferenciados. ¿Quiénes son? Bangladesh, Haití, El Salvador, Tailandia, México. Esos países exportan muchos bienes diferenciados y no son tan ricos. No se convirtieron en Japón todavía. ¿Qué pasa? Esos países en general desarrollan lo que llamamos última milla en la cadena de valor, ¿no? Están en la etapa de ensamblaje. Pueden ser textiles, en el caso de Bangladesh o Haití, o El Salvador, pueden ser electrónica o autopartes en México, pero no han pasado a internalizar la etapa de diseño, de innovación ahí adentro, como sí hicieron países que si los hubiéramos puesto hace 50 años estaban ahí, Corea del Sur, Taiwán, hubieran estado ahí. Hoy están allá adelante, ¿no? Porque exportan bienes diferenciados, pero son ricos. ¿Qué hicieron esos países? Avanzaron en la cadena de valor y los coreanos de ensamblar computadoras bajo diseño externo empezaron a fabricar y diseñar sus propias computadoras y tener marcas propias. Bueno, ¿la Argentina puede seguir ese camino y esperar mañana ser Corea? No, porque como todos sabemos, esos países recorrieron ese camino partiendo de bajos salarios. Y la Argentina, por suerte, no llegó a tener, todavía, pese a que nos tiramos muchos tiros en los pies, no tenemos los salarios bajos de Asia, así que ese tampoco es nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino entonces? Y este es un poco nuestro mantra, exportar bienes diferenciados, por calidad, por diseño, por tecnología, etcétera. Como vimos, hay un montón de empresas que ya lo hacen. Pero en la macro, ¿cómo hemos venido desempeñándonos en Argentina en los últimos años si apuntamos a exportar ese tipo de bienes, complementando, por supuesto, ¿no? los que provienen de nuestros recursos naturales? Bueno, todos sabemos que las exportaciones argentinas están estancadas desde hace mucho tiempo. Ahí quedó medio desacomodado el gráfico, ¿no? los años, pero desde hace unos 15 años las exportaciones no se mueven. Pero fíjense la barra verde, ¿no? La línea verde. Esa marca, porque los valores de exportaciones están en la barra azul, ¿no? Y hay dos líneas, una verde y una roja. La verde marca las cantidades, la roja los precios. Bueno, fíjense que la exportación de Argentina de bienes en cantidades está prácticamente estancada hace 15 años. Lo que explica la fluctuación de las exportaciones argentinas son los precios. Nos va mejor en la lotería de los precios, nos va peor en la lotería de los precios y eso marca la evolución de las commodities. Bueno, eso marca un hecho conocido. Los precios de los commodities son mucho más volátiles que los precios de los bienes manufactureros. Por distintas razones que no voy a explicar acá, pero todos sabemos, por un lado está la volatilidad de precios, pero también la de cantidades. Los ministros de Economía argentina miran el servicio meteorológico con la misma atención que los pronósticos de Bloomberg, porque de eso depende si les va bien o no. Es difícil, alguien mencionó en los paneles anteriores, un enemigo del desarrollo empresarial es la inestabilidad, y si dependés de exportaciones de bienes cuyos precios y cantidades son volátiles, y estás condenado a la inestabilidad. Sabemos también que las exportaciones argentinas se basan en un pequeño conjunto de complejos basados en recursos naturales. Esto es 2021-2024, la mitad lo explica el complejo oleaginoso cerealero y luego aparecen el bovino, el frutihortícola, el pesquero, el forestal y el petróleo, gas y minero, que en los próximos años se supone que van a tener mucho más peso todavía que lo que tienen hoy. Es decir que tenemos una estructura exportadora, todos conocemos, bastante concentrada en pocos complejos de origen basados en recursos naturales, y esa concentración probablemente se incremente si los pronósticos optimistas sobre vaca muerta y la minería se cumplen. ¿Cuál es la excepción a esto? Y básicamente el mundo automotriz, que tiene un comercio administrado con el resto, con varios países de América Latina,
y que ha logrado cierta especialización en pick-ups, lo cual no es menor y es valioso, algo del mundo siderúrgico, algo del mundo del aluminio, que son herencias de la última cola de la sustitución de importaciones, etcétera, y que colegas como Benny Kosakov han estudiado muchísimo desde hace mucho tiempo. Y lo más nuevo, si se quiere, son las exportaciones de servicios basados en conocimiento. Si nos preguntan, bueno, ¿cuál es la última novedad del patrón exportador argentino? Es que exportamos muchos servicios basados en conocimiento. Hablamos de software, de servicios contables, de servicios legales, de ingeniería, de audiovisuales, de publicidad, de un montón de empresas extranjeras exportando en Argentina. Y ustedes pueden ver que las exportaciones de servicios basados en conocimiento, la línea naranja del gráfico, viene creciendo de manera bastante consistente desde el año 2006 a 2024 y este año va por un récord de 10.000 millones de dólares. Ahora, bueno, estos servicios basados en conocimiento son servicios diferenciados, justamente, ¿no? Acá no estamos exportando commodities, sino servicios basados en alguna diferenciación por el talento de la mano de obra, la capacidad de innovación, de creatividad en el caso de los audiovisuales, etc. Ahora, ¿qué pasa en cambio con las exportaciones de bienes diferenciados? ¿No? Podemos mirarlo como vaso vacío o vaso medio vacío o medio lleno. Ahí ustedes tienen las exportaciones totales de la Argentina en los últimos 25 años, divididas en bienes no diferenciados, llamémoslo commodities, y bienes diferenciados. Y lo que ustedes pueden ver ahí es que más o menos las exportaciones argentinas de bienes, el share o la participación de los bienes diferenciados en las exportaciones argentinas está en torno del 30% en todo ese periodo. Es la línea punteada azul que está arriba. Ven el eje derecho, está en porcentajes, y ustedes pueden ver que fluctúa entre el 25-30%. No es poco, ¿no? Digamos, un 30% de las exportaciones argentinas son bienes diferenciados, es decir, que hay una base ahí para seguir potenciando. La mala noticia es que ese no se mueve. No se mueve ni en participación, ni tampoco, fíjense la parte azul de las columnas, tampoco se mueven valores. Es decir, que ahí tenemos un estancamiento, hay una base que no ha logrado potenciarse, y como muchos de ustedes saben, eso ha venido de la mano también de la desaparición de un montón de empresas exportadoras que justamente exportaban básicamente este tipo de bienes, porque las exportadoras de oleaginosas no han salido del mercado, y que han sido afectadas por un montón de factores asociados a el entorno doméstico, porque el mundo, el comercio de bienes diferenciados ha seguido creciendo. Nosotros somos los que nos quedamos atrás. ¿Y cuáles son esos factores? Por supuesto, todos los conocemos, factores macroeconómicos, la inestabilidad, el cepo, etc. Segundo, la existencia de retenciones a la exportación, que afecta, que también se ha aplicado a bienes manufacturados, incluso en alguna época los servicios basados en conocimiento tuvieron retenciones, cosa, ¿no?, bastante sorprendente, dada la urgencia fiscal. La existencia también de tremendo y histórico problema de restricción de acceso al crédito, que afecta a las empresas exportadoras particularmente porque exportar es una actividad todavía más riesgosa que vender en el mercado interno, y la estrechez de los mercados de crédito las perjudica particularmente. Y un tema interesante del cual no necesariamente se habla mucho, que es este. Hay gente a la cual le cuesta creer todavía que para exportar hay que importar. Pero no, ¿y por qué hay que importar? Porque para conseguir los estándares de calidad, sofisticación, eficiencia, etcétera, que requieren los mercados internos, yo necesito tener acceso a insumos de primera clase mundial y a bienes de capital de primera clase mundial. Esos gráficos que ven ahí muestran lo que llamamos integración hacia atrás en las cadenas de valor. ¿Qué hay en esos gráficos? Bueno, el alto de la barra muestra cuál es la participación de insumos importados en las exportaciones de cada uno de los países que están ahí. Son países de Europa del Este, países de Asia y de América Latina. Argentina es uno de los países que tiene menor, probablemente me animaría a decir está entre los 5 últimos del mundo en participación de insumos importados en las exportaciones. Quiere decir que nuestras empresas integran muy poco insumos, bienes y servicios que justamente ayudarían a potenciar su competitividad.
Y para que vean que esto no es un artefacto estadístico de la composición de las exportaciones, porque uno diría, bueno, las exportaciones agropecuarias requieren poco insumo importado, fíjense en el caso de industria. También estamos entre los últimos. La Argentina incorpora muy poco insumo importado en las exportaciones industriales. Y esto es producto de un montón de circunstancias, pero una de ellas ha sido que durante años hemos tenido barreras arancelarias muy altas y barreras pararancelarias muy altas e impredecibles. Y hay algún trabajo que han hecho colegas aquí que muestra que eso ha afectado de manera directa a las exportaciones, es decir, que con el pretexto de ahorrar divisas y proteger el mercado y restringir las importaciones, nos pegamos un tiro en el pie y también desprotegemos las exportaciones. Es preocupante ver que hay gente que sigue pensando que eso estuvo bien, ¿no? Ahora, nosotros elegimos ver la parte llena del vaso y decir, bueno, todo esto, hay un consenso de una parte grande de la profesión que está mal. Lo vimos en la mesa con los colegas, ¿no? Martí Culfa, Martín Rapetti, Martín Lustó, Diana Fernández Molero, con sus diferencias. Bueno, ese set de políticas no está bueno. La segunda parte de esperanza es, como vimos, hay un montón de empresas que ya están exportando bienes diferenciados, han sobrevivido a este ambiente hostil, han sido darwinianas, y Juan Carlos le va a mostrar que esto va mucho más allá de estos casos, y entonces le dejo la palabra para que nos ilustre sobre esas otras oportunidades. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, un placer tenerlos. Les voy a recordar, esto lo dijo Andrés al principio, pero muchos de ustedes no estaban. Esto que estamos presentando Andrés y yo es parte de un proyecto más grande. Lo que estamos presentando pronto va a ser publicado en un documento de trabajo en unas semanas, pero es parte de un proyecto más grande que estamos haciendo en la universidad, acá en la facultad, con mucho apoyo de la facultad, desde el IEP y con todo un equipo que trabaja atrás, con el objetivo de terminar en una propuesta de lineamientos de política de desarrollo productivo para el país. Esa es nuestra intención. Donde estamos dialogando con el sector privado, ya tuvimos durante el año muchas mesas de diálogo con empresas, algunas que estuvieron acá presentando, con expertos, esperamos ampliarlo en el futuro también a políticos, y bueno, la idea es que esto termine en un libro el próximo año, en algún momento del próximo año. Pero acá tenemos un objetivo mucho más limitado. Espero en primer lugar que Andrés los haya convencido de que no podemos aspirar a ser un país desarrollado solamente explotando nuestros recursos extractivos. No alcanza. Y por otro lado, que no podemos competir tampoco con países de muy bajos salarios que son fuertes en el comercio mundial con productos que compiten principalmente por costo, productos mayormente más estandarizados. Y que un poco nuestro lugar en el mundo es con los bienes de mayor diferenciación. Y entonces yo un poco lo que quiero hacer en mi tiempo acá es hacer un poco un doble clic sobre cuáles son esas oportunidades, sobre cuáles son los desafíos para aprovecharlas y sobre cómo estamos parados frente a esos desafíos. En general, cuando pensamos en desarrollo exportador, hay una pregunta que es recurrente, que se hace en la discusión pública, que nos hace mucho a nosotros, que es ¿en qué debería especializarse la Argentina? ¿En qué sector debería especializarse para exportar? Y la verdad que pensamos muy fuertemente que esa pregunta está en gran medida mal formulada. Que no tenemos que pensar en un sector salvador o en dos sectores salvadores, que hay oportunidades en todos los sectores. Y que entonces no pensemos en sectores, sino en actividades dentro de los sectores. Porque en todos los sectores hay oportunidades de agregación de valor. Y esto tanto en sectores del agro, de la industria o de los servicios. Y quizás esas oportunidades están en actividades que son el aprovechamiento de cierto nicho de mercado, cierto segmento del mercado, en general segmentos más de especialidad, no el producto más masivo, menos diferenciado, sino el más diferenciado. O pueden ser subsectores o incluso eslabones en cadenas de valor.
Por eso, queremos proponerles que no piensen en términos de sectores verticales, sino en áreas de oportunidad transversales. Esa es la idea que queremos transmitirles. Y un poco para hacer un esquema de esto, quizás si ven a la derecha primero, sí, hay sectores que tienen una especificidad muy grande, quizás por su alta tecnología, como la biotecnología, la industria espacial y nuclear, que quizás, bueno, por su alta tecnología, su fuerte conexión con el sistema científico-tecnológico, necesidad de regulación, temas de patentes, formas de financiamiento, que tengan desafíos especiales, específicos y requieran políticas específicas. Pero los separamos ahí un poquito a la derecha justamente para enfatizar la izquierda, que es toda la transversalidad de las oportunidades que tienen desafíos comunes y necesidad de políticas comunes. Pero bueno, como somos académicos y siempre algo queremos categorizar, lo dividimos un poco en dos áreas muy parecidas para pensar en lo siguiente, solo para enfatizar más los elementos comunes que las diferencias. Ustedes piensen que un bien diferenciado, el tema, la gracia es crear esos elementos, esos atributos de diferenciación. Y esos atributos pueden ser diseñados localmente o pueden ser diseñados en el exterior. Y las dos cosas son válidas. Entonces quiero separar un poco lo que voy a decir en estas dos áreas de oportunidad. Empiezo por la primera, aquellos que son desarrollados localmente. El desafío, como dije, es crear las innovaciones que generen esos atributos de diferenciación, tanto en un producto como en un servicio. Si ven en la parte de la izquierda, ¿cuáles son las fuentes de diferenciación? Bueno, pueden ser tanto la estética, lo que llamamos comúnmente diseño, pero diseño es más, la tecnología, la funcionalidad, el packaging, el servicio al cliente, la marca, la comunicación. Hay miles de formas de diferenciar un producto, de hacerlo distinto con respecto a la competencia. Y eso es difícil. Hay barreras, las empresas les cuesta, principalmente esto se ha estudiado y yo la verdad le he dedicado mucho a esto, muchos años a investigar esto, las dificultades que tienen las empresas para entrar a los mercados exterior y cómo las superan, las que exportan. Y pasa en gran medida por entender los mercados externos, principalmente para poder adaptar el producto a la demanda local, un tema siempre presente. Melina estuvo hablando de IMS acá, Martelli, sobre cómo hacían eso y todas las empresas en general con experiencia exportadora hacen eso. También a partir de este entendimiento, cómo adoptar nuevas prácticas productivas, comerciales y crecientemente de sostenibilidad. Pero no les quiero hablar de las dificultades hoy, porque hay dificultades para las empresas y hay un tema de, bueno, qué políticas públicas ayudarían a superar esas dificultades. Sino que a pesar de todo esto, hay muchas empresas que lo pueden superar y que ya lo han superado y que hoy exportan, e innovan y exportan. Ustedes tienen, ¿anda este rojito? No se ve. A la izquierda, estas son los exhibidores de los que hablaba Melina. A la izquierda arriba. Tienen en verde, allá más a la derecha, la maquinaria, las sembradoras de algodón de las que hablaba Guillermo Abrat en el primer panel. Tienen otra maquinaria agrícola a la derecha. Tienen a la izquierda, en negro acá, de la provincia de Córdoba, Prodemon, que hacen implantes médicos, producto re sofisticado, para exportar a los mercados más exigentes. Incluso Galileo, por ejemplo, que hace compresores de gas que provee a Vaca Muerta, que hablábamos de desarrollo de proveedores, y también exporta. También, por ejemplo, Sinteplast, que quizás la diferenciación no pasa tanto por el producto en sí, tiene que competir con multinacionales de la pintura, sino por el servicio que presta en el punto de venta, en el punto de retail, en el mercado de destino, dando consejo, asesoría a los clientes. Formas de diferenciar hay miles. Ustedes están viendo casos de industria, pero también en productos de base agropecuaria hay enormes posibilidades de diferenciación. El vino que ven a la derecha es quizás el sector que más ha aprovechado esto. Hay 500 bodegas que exportan producto diferenciado. Tienen, si ven abajo, el sector lácteo, que exporta principalmente commodities, la leche en polvo, el lactosuero, pero puede exportar también, tenemos la empresa enterriana, la Sibila, que exporta leche fortificada, San Ignacio, que exporta dulce de leche. O incluso, fíjense arriba, el aceite de limón, eso que ven el frasquito amarillo,
Ya les voy a hablar después del aceite de limón, pero Citrusville tiene un departamento de I+D que también sirve mucho, es conocido para los refrescos, para la Coca-Cola y gaseosas, por ejemplo, pero también sirve para las fragancias. Entonces trabaja con un creador de fragancias para diferenciar el aceite de limón, para conferirle esa diferenciación a la fragancia que después se va a usar en productos de aromatizadores, etc. Bueno, son ejemplos de cómo diferenciar. También en los servicios hay posibilidades de diferenciación. Fíjense lo del Eternauta, esa es Boat Media, una empresa que vino acá a nuestras mesas, estuvimos con ellos, hacen efectos visuales. Hicieron los efectos visuales para el Eternauta, pero también exportan a un montón de países. A la derecha, Auravant, como muchas otras Actec, que monitorean los trabajos de campo y dan prescripciones de cómo sembrar, cómo fertilizar. Abajo a la derecha, Entelay, que aplican inteligencia artificial para diagnóstico médico y también exportan ese servicio. O acá abajo a la izquierda, los juegos preguntados, que se exporta a todas partes, la empresa se llama Ethermax. Una variedad de ejemplos de empresas que hoy, con todos los problemas, exportan, innovan y exportan. Vamos al otro caso, las que tienen especificación externa de atributos. Acá es más fácil quizás, porque no tienen que diseñar el producto, les viene diseñado de afuera. Pero aún en este caso, vean a la derecha, hay barreras. Tienen que superar barreras de calidad, barreras de tiempos de entrega, barreras de confiabilidad comercial, barreras de eficiencia productiva. Y de nuevo, esto es un desafío para las empresas, y les cuesta. Les cuesta en general mucho hacer esto y cumplir con los requerimientos de los mercados externos. Pero a pesar de esto, hay muchas empresas que lo hacen y muchas empresas exportan bajo esta modalidad. El caso más obvio es el de las multinacionales, porque en general las multinacionales no diseñan acá, les viene el diseño. Por ejemplo, las papas de McCain que se exportan para convertirse en papa frita quizás en Brasil, en los McDonald's de Brasil. O tienen, por ejemplo, las automotrices que ven allá, ¿no? o las válvulas de vaso para las automotrices. La especificación viene dada por la terminal. La empresa acá produce y exporta bajo esas especificaciones, pero cumpliendo con todos los requerimientos. En el agro, típico, los supermercados ponen unas especificaciones terribles en la forma a veces de certificaciones, de todo tipo, orgánico, de todo tipo de certificaciones. Ahí tienen el ejemplo de las peras. Habíamos hablado del aceite de limón, o sea, el limón fresco ya tiene especificaciones muy fuertes para ser exportado. El aceite de limón, Coca-Cola que compra, es terrible las especificaciones que pone y los controles, se quejan mucho de un montón es de cómo los controlan muchísimo y lo cumplen. Y son muchas empresas en Tucumán que hacen esto y exportan. Y así tenemos un montón de empresas, fíjense las de arriba, ensayos clínicos, están justo hoy, este día y ayer creo, acá en Argentina, un mega evento global, porque hay un montón de empresas cada vez más exportando ensayos clínicos. Y este es el paradigma de esto que decimos, porque viene un protocolo súper especificado de cómo se tiene que hacer el ensayo para que después sea comparable entre países para probar la seguridad del medicamento y su eficacia. Y lo mismo en los servicios. El servicio es un caso un poco gris. En nuestro afán de categorización nos queda un poco en el medio, pero tiene esto de que el cliente dice lo que quiere, no especifica lo que quiere, pero hay un trabajo de diseño de crear la solución para proveer eso. Pero tenemos el caso, no sé, de EY que contó Verónica Asla, de centros de servicios que se exporta mucho cada vez más, como Accenture también, Exxon, o desarrollo de software. ¿No? Y tenemos, estuvieron en el panel anterior de Baufest, de Globant. También a la derecha, fíjense, videojuegos. También exportamos videojuegos. Esta empresa se llama, espero no olvidarme, Nimble Giant. Hay una empresa que exporta videojuegos originales, pero además programa partes de los juegos, programó para Fortnite, el juego Fortnite, que muchos de ustedes lo conocerán. Yo mucho no lo conozco, pero lo conocerán más que yo. Bueno, así las posibilidades son enormes. Y estas son enormes hoy la cantidad de empresas que lo hacen. También hay sectores específicos, la biotecnología, es un sector grande en Argentina. Más de 300 empresas. No todas se exportan, pero muchas están en eso y lo podrán hacer.
Porque tenemos un agro enorme, entonces está el tamaño y la competitividad les permite experimentar, implementar nuevas tecnologías, tanto en uso animal como uso vegetal. Y también en farmacia tenemos, en productos farmacéuticos, tenemos años de industria farmacéutica. Tenemos un conocimiento acumulado en universidades, en el sistema científico. 3 premios Nobel salieron, y eso no es casual que tengamos este sector muy fuerte, un sector que se podría potenciar mucho más. Y acá tenemos ejemplos. Tuvimos el ejemplo de María Eugenia hablándonos de Punabio en lo que es insumos para el agro. Tuvimos el ejemplo de Betson en el primer panel, quizás algunos no estuvieron, sobre también sanidad animal, ¿no? Veterinarios, productos veterinarios. También para salud humana, un montón de fármacos biosimilares, de productos de la biotecnología. Tenemos un montón de empresas que hacen esto y exportan. En la industria espacial o nuclear, que ya parece que es otra cosa, bueno, incluso en esa industria tan específica y tan compleja, bueno, tenemos quizás parte por la atracción de INVAP, hay un ecosistema, por supuesto más pequeño que en los otros casos, pero también hay empresas que son súper competitivas, que es re complejo el conocimiento que tienen y que exportan. Y ustedes me dirán, bueno, elegiste las empresitas, son estas que vemos, ¿cuánto es en realidad? Se preguntarán ustedes. Claro, no son tantas en el agregado, Andrés mostró, son 25% de nuestras exportaciones. Querríamos que fueran mucho más. Podrían ser muchísimas más. Pero vamos a ver la radiografía un poco de las empresas que exportan. Viene el gráfico de la izquierda. Arriba, la línea punteada es la cantidad de empresas exportadoras por año en los últimos años. Ay, de nuevo se nos chispoteó los años abajo. Bueno, vean cómo fue cayendo con el tiempo. En los últimos 20 años, el número de empresas exportadoras. Hoy estamos en 9.000. La línea sólida de abajo son 7.000 y pico que exportan productos diferenciados. O sea, es el 25% de las exportaciones, pero es la gran cantidad de empresas, porque está más concentrada la exportación de commodities. De esas 7.000 exportan productos diferenciados. 4.000 y pico exportan en forma continua, sostenida, porque muchas entran y salen, exportan un año, después no exportan. De las 7.000, 4.000 y pico que exportan sostenidamente. Algunas de esas exportan a Uruguay nada más, a Brasil, a Paraguay. Y ustedes dirán, bueno, pero es más fácil ahí porque hay preferencias arancelarias, porque el mercado es más parecido. Bueno, 3.000 de esas 4.000 exportan productos diferenciados en forma sostenida más allá del Mercosur. 3.000 empresas. Vamos a la derecha ahora. Esa es la misma curva amplificada. De esas 3.000, hay 1.500 que exportan más de $100.000 por año. Hay 1.500 que exportan menos de $100.000 por año. Y de esas 1.500, hay 500 que exportan más de $1.000.000 por año y otras 500 que exportan menos de $1.000.000 por año. Entonces piensen ustedes, le hacemos la radiografía, porque a veces tenemos la idea de, bueno, no, ¿por qué es la exportación? No. Bueno, ya hay 7.000 empresas que exportan. Imagínense si hubiera más empresas que exportan. Si las que exportan 100.000 exportaran 500.000. Si la que exporta 2 millones exportara 4 millones. Si la que exporta en forma esporádica pudiera establecerse en el mercado. Si la que exporta solo establecida, solo al país limítrofe, pudiera exportar más allá. Y todas estas son empresas que lo hicieron, como decía Andrés, con la inestabilidad macroeconómica, sin acceso al crédito, sin acceso a los insumos importados y con las muchas otras cosas que ustedes saben que son problemáticas de Argentina. Y sin embargo yo les mostré un montón de empresas que exportan hoy. Acá tienen la imagen. Esto hoy son 7.000 empresas que exportan este tipo de productos. Entonces, ustedes piensen, si con todas estas dificultades, porque a veces se escucha decir mucho, no, ¿y quién puede exportar? No, sí, con todo esto hay 7.000 empresas que exportan. Hay 3.000 que exportan productos diferenciados en forma sostenida afuera del Mercosur. 3.000. ¿Por qué no pueden ser 6.000? Con condiciones mejores. ¿Por qué no pueden ser 6.000 con estabilidad macroeconómica, con acceso al crédito, con acceso previsible a los insumos importados?
con quizás mejores revisión de los esquemas tributarios, de las regulaciones laborales, y quizás con un montón de otras políticas que se pueden hacer bien o otros países hacen en áreas como la promoción comercial, la innovación, la calidad, la formación de capital humano, el emprendedorismo. Nosotros ahora, en esta ocasión, no queremos hablar de qué políticas habría que hacer, porque ya lo hizo un panel de expertos y ya lo va a hacer el panel que sigue después del break, que los invito a quedarse, va a ser un panel de lujo con hacedores de política actuales, pasados, a altísimo nivel, gobernadores, ministros del Poder Ejecutivo a nivel nacional, provincial, altas personalidades que manejan los instrumentos para que esto pase, a ver qué ellos piensan. Nosotros por ahora nos queremos limitar a decirles que cuando piensen en una Argentina exportadora, cuando se imaginan esa Argentina exportadora, ¿por qué se tienen que imaginar? ¿Por qué se tiene que imaginar un pozo en Vaca Muerta? ¿Por qué se tiene que imaginar una mina de cobre en la cordillera? Imagínense eso, es parte. Imagínense esto. Imagínense todo esto. Esto puede ser mucho más. Y eso es lo que los invitamos a pensar, que esta es la Argentina productiva que hoy existe y que se puede potenciar y multiplicar.